que hay más de dos personas juntas, unidas, tu palabra dice que tu divino Espíritu Santo estaría allí. Por eso en esta mañana estamos muy agradecidos, Señor, porque ya tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros, en cada persona, en lo individual, Señor, cada hombre, cada mujer, cada adolescente, cada niño, todos los que estamos aquí estamos siendo ministrados por tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. De verdad que esta mañana es una mañana hermosa como todas las mañanas, sobre todo este tiempo donde venimos a congregarnos en la divina presencia de Dios. Así que toma asiento, por favor, si es tan amable. Yo no sé tú, pero por ejemplo, en esta mañana yo al sentir abrazar a alguien me abrazó allí, realmente fue una sobredosis de amor espiritual. Hay una canción que habla sobre sobredosis de amor, sobredosis de pasión, pero no esa sobredosis de pasión y de amor. Esa sobredosis del amor de Dios. De verdad que no hay nada que tú puedas comparar cuando tu hermano te abraza. Su abrazo de verdad realmente cargado del Señor. Y nosotros estamos alegres porque la palabra de Dios que dice que nosotros debemos estar juntos, unidos, como Él y el Padre lo están. Y así lo estamos. Bueno, muy agradecidos porque estamos en una serie realmente este año que tiene que ver con visión de multiplicación integral. ¿Cuántos desean crecer, multiplicarse de una manera integral? Levante la mano realmente el que quiere, el que desea. A lo mejor usted dice, bueno, mira, yo no tengo deseo de crecer. O sea, yo me siento estancado y quiero estar allí estancado hasta que me muera. Puede pasar, alguien puede sentir eso, porque nosotros somos seres humanos y en un momento determinado podemos sentirnos deprimidos. Podemos sentirnos agotados, cansados. Y el crecimiento no va para ese tipo de personas. Una persona con pensamientos de agotamiento, de cansancio, de no querer nada de la vida, no va a querer crecer, no va a desear crecer. Y esta mañana vamos a hablar sobre ese tema y tiene que ver con el crecimiento espiritual. Mi crecimiento espiritual. Y nos vamos a enfocar un poquito allí en un libro que es fascinante, el libro de la carta que le escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. Y esa carta realmente nos va a llenar de esa conexión que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Cuando hablo de crecimiento espiritualmente, de verdad que el crecimiento en ese sentido nos inspira y nos impulsa a todo tipo de crecimiento. Usted dirá, bueno, ¿por qué el título no es crecimiento de esta manera, de esta forma, de aquella manera? No, el crecimiento espiritual, cuando se da, de inmediato se desprenden mucho crecimiento. Es un crecimiento integral. Bien lo dice la palabra de Dios, allí explicando Jehová Dios, inspirando a través de su Espíritu Santo al apóstol. Y él dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor quiere que nosotros seamos buscadores primeramente ¿de quién? Del reino de Dios y su justicia. Y lo que sigue a continuación es el producto de la búsqueda espiritual, que dice lo siguiente, que es lo que sigue en relación a ese texto, usted se lo sabe. ¿Cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Así que si tú estás aquí buscando al Señor espiritualmente, de verdad, y no vienes por otro motivo, otra intención, sino que buscar a Dios, el Señor te va a bendecir en todas las áreas de tu vida.
El Señor te va a bendecir en la familia, el Señor te va a bendecir en el empleo, te va a bendecir en la industria, en tus proyectos, en la vida familiar, en la vida amorosa, como quieras. El Señor te va a proveer una novia, te va a consolidar tu matrimonio, una esposa, te va a dar la solución para lidiar con conflictos que de pronto tú no te imaginas, pero Dios te va a bendecir con sabiduría de lo alto, inteligencia, espíritu de ciencia, va a estar sobre tu vida para tú vencer cada obstáculo. Y bueno, este libro realmente de 1 Corintios fue escrito por Pablo. Pablo lo escribió aproximadamente 57, 54 años después de Cristo. Y esta carta realmente se escribió desde Éfeso a los hermanos en Corinto. Es fascinante esta carta. Yo les invito a que en casa usted pueda leer la carta poco a poco y si hay algo que a usted le interesa, enfóquese allí y comience a hacerse preguntas que de verdad el Señor les va a bendecir, te va a dar respuestas poderosas para tu vida. Esta carta, fíjense que se escribió para los hermanos creyentes en Roma. Y los hermanos estaban allí a la expectativa porque necesitaban ser guiados. Necesitaban una palabra que tiene que ver con su desarrollo espiritual. Esta carta es tan sencilla que podemos fácilmente leerla en una hora. Diga conmigo, una hora. Así que, ¿cuánto tiempo usted invierte en Instagram, no sé, Telegram? A veces está 1 hora, 2 horas, 3 horas. Bueno, usted puede dedicarle 1 hora a este libro. Este libro contiene 16 capítulos, tiene 437 versículos y 9.489 palabras. Este libro así está compuesto. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Así que yo creo que esta lectura nos puede inspirar muchísimo. Además de esto, la iglesia que se encontraba allí, eso fue cuando se escribió esta carta, fue en su segundo viaje de Pablo, allí en el 54 después de Cristo. Ahora, fíjense, es importante ver con claridad cómo estaba compuesta esta iglesia a quien se le dirigía esta carta. Usted a lo mejor dirá, esta carta, estos hermanos no tienen que ver nada conmigo. Eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero esta carta es una referencia de lo que hoy por hoy nosotros estamos viviendo como cristianos. Así que estos hermanos tenían cosas muy particulares. Eran gentiles, judíos, griegos, y ahí habían cualidades importantes. Ellos tenían debilidades, pero también tenían asuntos muy fuertes a favor, que les podían bendecir y bendecir a su entorno. Por ejemplo, entre sus cualidades, sus fuerzas, eran personas con experiencia en los dones espirituales. Qué bueno que estos hermanos podían, en la evangelización, en la oración por los enfermos, podían ministrar a la iglesia de ese tiempo, a los hermanos, a los amigos, a toda la comunidad cercana a ellos. Y eso de verdad es interesantísimo. Tenían buena enseñanza, eran buenos maestros, hablaban de la palabra de Dios con denuedo, tenían conocimiento de cada detalle de la Biblia. Pero una de sus debilidades era la falta de amor. Imagínense si nosotros necesitamos llevar el evangelio de amor, ese evangelio de Dios de salvación, y no tenemos amor, ¿cómo quedará esa palabra de evangelio, ese evangelio ministrados a las personas que no conocen a Dios? Yo creo que el Señor sí va a honrar su palabra, el Señor va a dar honor a su palabra, pero cuando tú llevas la palabra de Dios con amor, alcanzas a vidas, vidas son cambiadas, tienen mayor alcance, porque imagínense ustedes llevar la palabra de Dios entre rencillas, entre discordias,
que yo soy de aquí, yo soy de allá, yo tengo este conocimiento, tú no lo tienes. Bueno, yo creo que la palabra de Dios no va a lograr esa efectividad que realmente necesita a través de un vaso, un instrumento lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, esas eran ciertas debilidades de esta iglesia. También eran personas, como dice allí, orgullosas. Estaban en partidismo, unos con Pablo y otros con Apolo, y se formaban contiendas, problemas de inmoralidad. Los líderes se interesaban por el dinero más que el servicio. Criticaron a Pablo, decían que él no era apóstol. Bueno, un sinfín de cosas. Eso puede pasar dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. Cuando nosotros estamos inspirados y deseamos que la palabra de Dios verdaderamente se mueva y surta su efecto, tenemos que estar cargados con el amor de Dios. Es que el mejor ejemplo de nosotros para llevar esa palabra viva, ya que estamos hablando sobre multiplicación y crecimiento, es llevarla con la pasión de Dios. Cuando tú ves la necesidad de alguien, tú quieres satisfacer esa necesidad, pero esa necesidad la vas a satisfacer verdaderamente cuando lo haces con amor. Porque mucha gente lo hace. Mucha gente lleva comida, lleva alimentos, pero muchos de ellos lo hacen por intereses muy particulares, para que sean vistos, para aparecer en alguna foto, para ganar partidismo. Pero Dios en esta mañana te dice que debes hacer el servicio a Dios en el verdadero amor de Él. No hay un servicio tan especial como el servicio verdadero, el servicio de amor. Estos días he estado hablando con la ministra Yolanda, de tercera edad, y había una hermana que siempre llega a la iglesia y nos pidió una ayuda, y se le dio la ayuda. Pero yo le dije, ministro, usted que está allí, que conoce este ambiente de los hermanos mayores, por favor, ¿será que investigas dónde vive esta hermana y todo esto? Bueno, los hermanos, nuestra ministra, ella realmente, ellos junto a su equipo hacen un gran trabajo. Y resulta que cuando fue a la casa de esta hermana estaba sola. No tenía una cocina propiamente dicho. La tenía sobre un bloque, un trocito de cocina así. Vivía en una casa prácticamente abandonada. Y la hermana, junto a su equipo de trabajo, llevaron más alimentos. Pero lo que yo veo aquí, y se puede resaltar, es la pasión, la entrega de este equipo, que no le importó ir más allá, más adentro, sino que aparte de eso les abrazó, les tomó, ellas tomaron a esta hermana con mucho cariño, la escucharon, estaba prácticamente, tiene una enfermedad en sus piernas, y el Señor realmente obró en su vida. Ella estaba llorando, estaba realmente tocada por el Señor, pero a través de personas que hicieron un trabajo realmente honorable, un trabajo bello. No tuvieron miedo de ir a ese lugar, no tuvieron ni siquiera ningún tipo de estorbo, sino que lo hicieron con la pasión que caracteriza a un cristiano. Así que cuando están en estas situaciones, los primeros que deciden no ir son los que normalmente hacen las cosas por interés. Y el Señor bendiga a todos nuestros equipos, grupos familiares, ministerios, que cada día hacemos juntos este trabajo. El Señor les va a dar sabiduría para atender estas necesidades y bendecir a mucha gente. Porque hoy por hoy necesitamos gentes con un corazón lleno de Dios, un corazón de un verdadero amor. Además, es importante saber que desde este título, desde esta conferencia de mi crecimiento espiritual, hay cosas que debo marcar. Porque cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar desde ese mismo momento que nacemos. ¿Cuántos han nacido? Todos hemos nacido. ¿Cuántos han crecido? Todos hemos crecido. ¿Cuántos han madurado? Todos hemos madurado, entre comillas. Muchos no han madurado o están en el proceso de madurar. Hay alguien que dice, la gente dice que, bueno,
creció pero no ha madurado. Pero eso es una realidad. Y nosotros en esta mañana, el Señor lo que está haciendo aquí es educándonos, enseñándonos. El Señor no viene para acusarte y lanzarte fuera de aquí. El Señor viene en esta mañana es para educarnos en su divina palabra. No te sientas ofendido, no te sientas señalado. No, que el pastor va a decir esto, va a decir aquello. No, el Señor lo que quiere es que tú y yo podamos crecer en Él. Sin ningún tipo de prejuicio. Cuando la palabra de Dios se da, no da para eliminar a alguien, para sacar a alguien del camino. No, el Señor cuando te da la palabra es para que tú puedas crecer, que te puedas levantar y salgas quizás de la oscuridad, del oscurantismo, de la ignorancia espiritual y puedas ser un hombre verdaderamente lleno y una mujer de Dios con todas las herramientas espirituales para alcanzar a muchos y multiplicarte en Él. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Así que al momento de nacer, de nuevo, como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos con nuevos desafíos para seguir en el crecimiento de la vida espiritual. En primer lugar, debemos considerar que la vida espiritual se parece a la natural, porque así como la vida espiritual se parece a la natural, porque así como nacemos, debemos crecer. Es más, debemos avanzar en la oración y la fe. Y esto tiene que ver con alcanzar a otros, que son parte importante del desarrollo de la vida espiritual. Tú y yo estamos aquí para crecer. Sí, es cierto, vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, pero esos tropiezos y esas dificultades son nuestros desafíos. Cada vez que tú emprendes un proyecto, cada vez que tienes un pensamiento de avanzar en algo, es un desafío. Y los desafíos, déjame decirte, que significan tropiezos o barreras que yo tengo que saltar para lograr la meta que yo mismo me he trazado. Y por supuesto, en el Señor. Así que la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Te has puesto en este tiempo un desafío? ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes alguna idea? ¿Tú te has propuesto algo? ¿Te has propuesto casarte, comprar un vehículo, comprar una casa, subir el nivel de liderazgo dentro de la iglesia, ser líder de grupo familiar, ser ministro, ser pastor? Bueno, ese es tu desafío. Por lo tanto, ese desafío tienes que cumplir con los parámetros, que es saltar los obstáculos de ese desafío. Y cuando llegues al final, tú te vas a sentir satisfecho porque lograste. Y si no lo has logrado, estás en el camino para lograrlo. En el nombre de Jesús. Y el Señor te va a acompañar. El Señor nunca jamás te va a dejar solo, te va a dejar abandonado. ¿Cuáles son? ¿Qué otro desafío podrías tener tú en este tiempo? A lo mejor dices, mi crecimiento. No sé si estoy creciendo o no. No sé si nací incluso. Porque a veces nos podemos sentir así. No sé dónde estoy parada. Mi vida como que está en un limbo. Pero Dios te trajo aquí en esta mañana para que salgas de ese estado. Este estado de ese ni equilibrio ni nada, un estado quo. Para que salga de ese estado en stand-by que te puedas encontrar. En ese estado neutro. Dios no nos quiere neutro a nosotros. Dios nos quiere que avancemos. Esa silla es importante. Esa silla que estás allí donde tú estás, tócala por favor. Toca esa silla. Esa silla representa para ti un gran desafío. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver este desafío con esta silla? Bueno, esa silla significa el desafío de crecer, de multiplicarte a 100 por 1. Por lo tanto, que si tú vienes, el próximo domingo vas a venir multiplicado. Te vas a traer a tu familia, toda tu familia. Te vas a traer a tu amigo, a tu hermano, al compañero de trabajo. Eso es multiplicarse. No te vas a mantener un status quo, stand-by, neutro, que Dios no desea.
Durante todo este mensaje recuerda este texto que es por lo demás espiritual y poderoso. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Primero lo espiritual, primero es lo espiritual y lo demás va a venir por añadidura. Se te va a añadir, añadir, añadir y añadir, porque tú estás sirviendo a Dios. Y Dios sabe que tú necesitas cosas sin que se las pidas. Él te las va a proveer. Eso es crecimiento espiritual. No creas que tú estás allí por estar o vienes a la iglesia por estar. No, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar en tu crecimiento, en tu estadía en esta casa de Dios. Algo tiene que suceder, algo distinto. No, uno no puede permanecer stand-by, no puede permanecer neutro en esta casa divina de Dios. Toda persona que viene a Dios, viene a sus pies, comienza a pasar algo totalmente distinto. Yo entiendo, a lo mejor a uno le cuesta más que a otro, pero en definitiva el Señor está allí para escuchar tu oración. El Señor está aquí para escuchar tu plegaria. Y dile, Señor, Jehová Dios, Padre mío, Señor, ¿hasta cuándo, papá? Voy a estar yo así. Es que me veo así, me veo de esta manera. No quiero compararme, Dios, pero estoy en el mismo lugar de 10 años atrás o 20 años atrás. Pero el Señor es bueno y misericordioso para darte sabiduría. Y que tú puedas al final comprender que Dios te trajo aquí no para estar neutro. Tú no eres un neutro. Y eso me hace recordar lo de géneros. Aquí tú eres un hombre de Dios o eres una mujer de Dios. No hay nada aparte de eso. No podemos estar en el limbo, allí en la mitad. Eso no existe. No existe la mitad. Existe hombre, mujer. Y en Dios no estamos en el limbo, ni estamos en un estado neutral. Nosotros estamos en la casa de Dios. Estés en Venezuela, estés en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, donde estés, el Señor te pone allí para que tú crezcas. Y la excusa no es que estás trabajando, no es que estás laborando, no es que no tienes familia, no es que no tienes dinero. Eso no es excusa para Dios. Tú estás allí donde estás para crecer en el nombre de Jesús. No te estanques por la cultura, no te dejes alienar por las culturas, como me comentaba una hija de Dios el día de ayer. Tu cultura es divina, la cultura de Dios. Y el Señor quiere que tú crezcas, que te multipliques. Es por esto que profundizaremos en unos aspectos que debemos tener en cuenta para empezar a crecer en la vida espiritual. ¿Qué nos dice Dios al respecto? ¿Y por qué es importante para el crecimiento espiritual? Y el primer aspecto está allí muy bien, bastante claro, en la carta de 1 Corintios 13, 11, la que ya hablamos al inicio. Puede que el crecimiento espiritual no sea tan sencillo de vivir, más cuando estamos viviendo los inicios de nuestra vida cristiana. Eso se entiende. Es probable que nuestro crecimiento sea bastante duro. Ningún crecimiento es fácil, es cómodo, ningún crecimiento diría yo, fácil. Los bebés nacen con doble sufrimiento, con el sufrimiento de la madre y del mismo niño que sale llorando. Aparte le dan nalgadas para que siga llorando. Es una cosa de verdad inhumana, pero bueno, por algo los doctores le dan una palmadita para que reaccione. Nace y comienzan a darle. ¿A cuántos le dieron una palmada? Yo no me acuerdo. Pero a la mayoría nos dieron una palmada. El dolor de la madre más el dolor de nosotros. Y seguimos con dolor porque tenemos que llorar para que nos den comida, tenemos que llorar para que nos bañen, tenemos que llorar, lloramos porque sentimos dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
Sí, el crecimiento significa dolor, el crecimiento no es sencillo. El crecimiento tiene que ver con retos, con desafíos. Pero cuando estamos en esta vida cristiana, donde todo es amor y vemos cómo nuestro Dios nos enamora a diario y como resultado entendemos con claridad muchos de estos conceptos bíblicos que antes eran confusos, y precisamente en este texto que vamos a leer. La Biblia dice allí en 1 Corintios 13:11, en el nombre de Jesús, cuando yo era niño. Diga conmigo, cuando yo era niño. Hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Sagrada Escritura 1569. Tengo varias versiones aquí. Dice, por ejemplo, Biblia Jubileo 2000, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. También hay otra versión, 1960, que es más tradicional. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando yo ya soy grande, el Señor definitivamente sacó de mí lo que era de niño. Bueno, en la investigación que hice en varias versiones, esa palabra no cambia. Cuando yo era niño. Puedo buscarla en todo lugar, en todas las versiones. Y no sé por qué no hay otra forma de cambiar eso, diría yo, de hacerle una modificación. Yo lo que sí sé es que el Señor quería dejar por sentado que en algún momento yo fui niño. ¿Cuántos fueron niños? Levanten la mano. Bien en alto, porque a lo mejor usted dirá, no, yo no soy niño, yo fui niño. Y eso hay que dejarlo por sentado. Diga conmigo, yo fui niño. Diga, yo fui un niño. Y esto es importante explicarlo, porque cuando yo era niño, hablaba precisamente como niño. O sea, mis conversaciones eran fluidas. Cuando yo era niño, no tenía ningún tipo de filtro. Lo que yo pensaba lo decía. Pensaba, no, hombre, tú me caes mal. Y le decía, es que tú me caes mal. Es que tú eres muy gordo, hablas muy gritado. Así. Cuando era niño, hablaba así. Los niños hablan así. Cuando yo era niño, hablaba como tal. Si no me gustaba algo, se lo decía a mi mamá. Es que no me gusta esto. Es que yo no quiero un helado de chocolate, aunque te lo hayan comprado. Yo quiero uno de mantecado, y te quedas en el de mantecado. Y llora. Pero realmente es una conducta de niño. Obviamente es de niño. Pero el apóstol Pablo lo que nos quiere explicar, inspirado por el Espíritu Santo, es que eso era cuando yo era niño. Pero resulta que nosotros ya adultos nos quedan ciertas cosas de niños. Y a veces contestamos y hablamos a nuestra familia, al papá, a la mamá, a la esposa y al esposo, como un bebé niño. ¿O no le ha pasado? Ojo, esto no es para juzgar a nadie, simplemente esto es educativo. Pero a veces respondemos, a mí no me importa lo que me estás diciendo, me importa. Yo no quiero esto, yo no quiero esta casa, yo quiero una casa azul. O yo no quiero carne, yo quiero cochino, o sea, cerdo. No, esos platos que compraste, no, yo no quiero esos platos, yo quiero esos unos platos azules. Pero ese tipo de conducta, ese tipo de conversación fluye en un ambiente infantil. Es más, tenemos muchas dificultades en las relaciones de pareja, con los amigos, con los padres, precisamente porque no nos hemos acomodado a una realidad que ya está, que es un adulto. Incluso la Biblia dice, yo hablaba como niño, que nos hace entender que ya adulto
nosotros tenemos que filtrar. Diga conmigo, filtrar. No, nosotros no podemos estar, mire, hay gente que dice, mire, pastor, ministro, consejero, yo soy así, yo no soy así. Yo nací así. Y yo soy una persona justa y verdadera. Y a mí nadie me va a decir las cosas. Si yo sé que esto es la verdad, yo lo digo. Pero resulta que estás hablando como un niño. Porque los niños no filtran. Y un niño espiritual, un hombre espiritual, un adulto espiritual, habla, pero filtra. No le puedes decir a un hermano adulto, hermano, ese uniforme que viniste hoy, viniste desordenado, tienes que planchar esa camisa, ese suéter. No le puedes decir eso. O el hermano que está allí sirviendo, hermano, pero ¿qué te pasa? Yo quiero quedarme en esta silla, a mí no me importa. Eso es una conducta de un adulto. Usted puede ser muy amable para decir las cosas. ¿Será por favor que me ubiques en otro asiento? Si es tan amable. Lo que pasa es que aquí no observo bien. Por favor, gracias. Te van a ayudar. Pero tú tienes que filtrar todo. Y esto tiene que ver con crecimiento. Pero también pensabas como niño. Nosotros, los niños, ¿cómo piensan los niños? Lo que pasa es que los niños no filtran ni la conversación ni el pensamiento. Porque lo que piensan lo dicen. Y en la casa, que somos más afectados en las relaciones interpersonales, incluso en las relaciones de ministerio, con los hermanos, también en el trabajo. Pastor, lo que pasa es que esa gente en ese empleo, no sirve esa gente, no duro un mes en los empleos, en el empleo no duro 6 meses, me botan. Lo que pasa es que tienes que revisarte cómo estás pensando y cómo estás hablando y si estás filtrando las cosas. Tu entorno es importante tanto como tú. Y ahí viene la máxima del Señor Jesús con sus discípulos. Que debemos amarnos como qué, a los demás como qué, como nosotros mismos. Tú no vas a querer que te digan cosas negativas o feas de ti. Tú quieres que digan lo mejor de ti. Y aun cuando tú no estás bien, tú quieres que filtren lo que te van a decir para que tú puedas aprender y crecer en el Señor. La única forma que podemos crecer. Pero si vamos sin ningún tipo de filtros, vamos a dañar a mucha gente. La gente no va a venir a la casa de Dios. Si estás en grupo familiar, buenas tardes, ¿cómo están? Pasa adelante, bienvenido a esta casa de salvación. Y le brindas un café al hermano, le brindas algo para que se sienta cómodo, él va a estar allí. Pero si tú pones a alguien allí, o si tú estás allí con una cara y simplemente parado, tieso y no dices nada, van a decir, o sea, ¿por qué me están invitando? O sea, aquí no hay nadie que reciba a nadie. Pero nosotros tenemos que ser proactivos. Y el Señor te va a bendecir. Tú eres un anfitrión en donde estés. En donde estés, eres un anfitrión espiritual. Tienes que crecer en ese sentido. No eres un anfitrión en la casa de Dios. En tu casa eres el primer anfitrión. Así que tienes que tratar a todos los que están allí como los mejores, como los únicos, como especiales. Porque si no es así, lo demás sería una falsa. Así que dígame cómo va a tratar a su esposo, su esposa, su hermano, su amigo, el compañero de trabajo, cuando llegue mañana al trabajo, cuando llegue esta tarde en la casa. ¿Cómo lo vas a tratar? Dime, dame una respuesta desde ya. ¿Cómo va a ser el trato? ¿Filtrado o sin filtro? Bueno, hay muchos celulares que tienen filtro, ¿verdad? No puedes hacer eso. Aunque te estés riendo, vas a parecer muy negativo frente a la conversación que puedas tener con tus cercanos. El Señor quiere que des lo mejor en este tiempo. Dice la palabra de Dios, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. El Señor esta mañana lo que nos quiere decir es que ya tienes que sacar eso. Porque eso no te ha dado resultado en mucho tiempo. En Maturín, Monagas, Estado Monagas, dicen mucho este dicho. Es que él es un puente roto porque nadie lo pasa. Porque hay gente que sencillamente no se puede pasar
Porque no hay una conexión de amistad, de amabilidad con esa persona. Así que por eso es que lo dicen así y nadie los pasa. Pero tú y yo somos una generación en el Señor distinta. Diga conmigo, yo soy distinto. Y si no lo era en esta mañana, me comprometo en el nombre de Jesús a ser distinto. Porque voy a crecer allí. Tengo que crecer en el nombre de Jesús. Es mi deber, es mi obligación crecer. Además, el crecimiento espiritual es crecer en comprender la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que en Él nuestra mentalidad ha cambiado. Yo quisiera que coloquemos por allí en pantalla Corintios 14, 20. Y vamos a leerlo. Primera de Corintios 14, 20. Nosotros tenemos una mentalidad totalmente distinta. Y vamos a crecer en comprender la palabra de Dios porque así nosotros hemos decidido. Cuando tú haces tu decisión de fe, la decisión de fe te dice que en el nombre de Jesús tú te vas a dejar moldear por la palabra divina de Dios. Y esa palabra hace un efecto poderoso en ti. Y no hay duda de eso. La Biblia dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. El texto es Corintios 14, 20. La Biblia dice que nosotros tenemos que moldearnos según la palabra de Dios. Del mismo modo que pensamos, vivimos y actuamos, el Señor va a ir trabajando a través de su palabra divina. Por eso nosotros debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia y madurez que Jesús tuvo en su paso por la tierra. El Señor lo que quiere en nosotros es que cambiemos. Fíjense, nosotros podemos estar 1000 personas aquí, 2000 personas en esta mañana. Podría ser, pero ¿qué pasa si nosotros no moldeamos nuestra forma de pensar? ¿Qué pasa si nosotros creemos que nosotros solo somos los únicos que vamos a ser salvos? ¿Qué pasa si nosotros pensamos que nadie más tiene la capacidad de venir a esta casa, de acercarse a Dios? ¿Qué sucede si nosotros, en definitiva, no buscamos a otro para el Señor? Bueno, yo creo que el amor de Dios como un principio de crecimiento espiritual no está en nosotros. Diga conmigo, yo amo a Dios. Y el principio del amor va a estar en cada momento. Así que tú aquí que estás en esta casa, tú eres el que vas a multiplicarte. Nosotros, como bien lo dije al principio, no somos escasos. Dile a la persona que tiene a tu lado, tú no eres escaso. Tú no eres escaso. Tú eres una persona, un cristiano multiplicador. Y va a ser así siempre. No olvides, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Si tú dedicas tiempo a Dios, si dedicas tiempo al Señor, aún en medio de la escasez, de la angustia, de las situaciones difíciles que pueden estar pasando, Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar. No te encierres en lo tuyo. No, este es mi trabajo, esta es mi forma de vivir, esta es mi forma de andar y por lo tanto yo lo voy a cuidar a mi familia, no lo voy a mezclar con nadie, mi trabajo, con la iglesia, nada. No hagas eso porque eso es egoísmo. Y el Señor nos multiplica donde hay un ambiente egoísta. Dios quiere que tú te multipliques. Cuando tú das al Señor desmedidamente, desprendido, el Señor ha prometido que aún en medio de lo desierto que puedas estar, el Señor va a generar fuentes en ese desierto y te va a multiplicar en todas las áreas, sin mezquindad, según sus riquezas en gloria. Así lo dice el Señor.
Así que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. La palabra del Señor bien lo dice. Allí lo dice en 1 de Juan 1, 12, 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hechos hijos de Dios, pero hemos sido hechos hijos de Dios en el amor. O sea, nosotros estamos aquí por amor. Y el amor no es que un amor se paga, sino es que el amor de Dios es puro y se da solo. Tú no tienes que pagar nada. Eso simplemente es un concepto o es una forma de decir, pero el amor de Dios se da solo. Cuando tú vienes a la casa de Dios y eres bendecido, eres sanado, se te multiplican cosas, es porque el Espíritu Santo de Dios está allí. Y Él te va a multiplicar. Sabe que tú estás allí. Tú no estás perdido de la vista de Dios. Y lo más triste es que puede estar pasando esto. Miren, nosotros podemos estar allí sentados y podemos estar en el limbo. Podemos estar pensando cualquier cosa menos lo que Dios está diciendo. Analiza, porque vas a salir aquí igual. Y vas a seguir la semana entrante igual. Lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en ese estado quo? El Señor quiere que tú seas renovado, transformado, que puedas ser amplificado como una corneta, que no te escuches en un solo lugar, sino que te escuches en muchos lugares. Mucha gente pueda llegar a los pies del Señor a través de ti. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana. No hay nada más especial que las palabras divinas y poderosas de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se hace chiquito, porque Dios nos da allí en lo más profundo de nuestro amor. Y yo amo estas palabras que dice allí en el versículo 13, luego del que leímos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, el texto antes decía, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, dunamis, de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú estás aquí no porque alguien en particular te trajo y te empujó. Tú estás aquí porque tú naciste de Dios, por voluntad de Dios. Qué bueno es saber que la voluntad de Dios se hace en tu vida. Tú no eres un abortivo. Tú no eres cualquier cosa, una cucaracha. No, el Señor te trajo aquí porque fuiste hecho por voluntad de Él, por su sangre divina. Él te santificó, te liberó, para que tú no seas escasos, sino que tú te multipliques a 100 por 1. Hay más para dar. Eso no es lo único que tú puedes dar. Levanta la mano, por favor. Tú, especialmente tú. Eso no es lo único que tú puedes dar. Tú puedes dar mucho más. ¿No sabes la capacidad que Dios te ha dado? ¿No sabes la inmensidad, sabiduría, inteligencia que Dios nos ha dado para multiplicarnos? Para expandirnos al norte, al sur, al este y al oeste, y dejar la escasez y multiplicarnos con esta visión. Dios nos dice que no hemos sido creados por voluntad de carne. Dios, y si no hemos sido creados, nacidos voluntad de carne, sino espiritual por voluntad de Dios, entonces tenemos el poder y las credenciales para crecer a 100 por 1. No tengas miedo.
Mire, el miedo sencillamente te paraliza, te neutraliza. El miedo te dice, no, es que ya tú hiciste esto, tú no sirves para nada, tú pecaste, tú eres un arrogante, eres mentiroso, eres un desdichado, así que estás estancado en la vida. No, eso es mentira del diablo. Tú estás aquí para multiplicarte a 100 por 1. Que no vengas solo a esta casa, sino que vengas con 10 personas. Porque ellos van a conocer tu testimonio de salvación, de liberación, de restauración de vida en el Señor. Esa es la verdad de Dios. Lo demás es mentira del diablo. Porque tú fuiste creado por voluntad divina de Dios. Y no hay nada tan especial que eso. No hay nada tan especial que saber que Dios nos ha traído a este lugar para multiplicarnos. En hijos, en empresas, en todo. Pero primero comenzamos en lo espiritual. El Señor lo dijo así. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás yo te lo voy a dar. No te quedes todos los domingos porque estás trabajando. Bueno, un domingo sí, un domingo no. Un martes sí, un martes no. Los martes, no, desconozco los martes, no sé qué hacen en la iglesia. Los martes no me importa, en otras palabras, ¿por qué no vengo? Esa es la verdad, cuando tú no estás en un lugar es que no te importa. Y esto es una palabra de confrontación. Cuando a ti te importa algo, no hay nada que impida el estar allí. Cuando a ti te importa algo, con las excepciones bien claras, nada va a impedir que tú estés allí. Dios te va a multiplicar. Tú no tienes dinero, no tienes transporte para venir los martes al servicio del Sur y el Mega. Mira, para Dios no es problema eso. A Dios no le importa el dinero, ni el transporte, ni lo que tú tienes. Dios lo que quiere es bendecirte, santificarte, salvarte, y es listo que estés aquí para escuchar una palabra de Dios, para edificar, para mostrarte el camino y hacerte crecer en Él. Pero no le estamos prestando atención algunas veces y pedimos que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros, para poder comprobar cuál es lo verdadero, qué es lo que quiere el Señor. Así que no te sientas como uno más del grupo. Porque si te sientes como uno más del grupo, así vas a estar por la eternidad. Tú te tienes que sentir como uno bien importante en el reino de Dios, que tiene dones y talentos, que tiene capacidades espirituales innumerables, que tiene sobre todo el poder de Dios en tu vida para enfrentar lo que tú quieras enfrentar, pues el Dios nos los ha prometido. Hagan lo que usted quiera porque yo les doy la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y puedo hacer cualquier cosa en la casa de Dios porque el Señor está conmigo. Porque la fuerza, que es el poder de Dios, está de mi parte. Así que nosotros podemos hacer lo que sea, siempre y cuando estemos de la mano de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. No te sientas menos. El Señor es que está contigo. No te sientas destruido, destruida. No, el Señor está contigo. Simplemente tienes que dar un paso. Esto es, la Biblia le dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes estar donde quieras, pero para crecer se necesita fe. Solo fe para crecer. Tienes que dar solamente un paso. Un paso significa fe. Si te quedas allí estancado, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, como tú quieras, bueno, el Señor no va a poder hacer mucho. El Señor no puede hacer un milagro, efectivamente. De hecho, Dios ha hecho milagros y la gente es sanada y después se va al mundo. Desconoce de Dios. Pero cuando tú das un paso de fe, confiando que Dios está contigo realmente y consciente de tu necesidad, aun cuando des el primer paso y no veas nada, o que des el segundo paso y no veas nada, Dios ya te va a ir a encontrar y el Señor te va a llevar allí a lo más alto, porque sabe que tú ya comenzaste, ya diste 2 pasos. No importa los pasos que des y no veas nada.
Lo importante es que la palabra de Dios está contigo, tiene respaldo espiritual. Y el Señor dice que es imposible agradar a Dios. Y como tú agradas a Dios en lo que estás haciendo, aunque no veas muchos frutos al inicio, Dios te va a bendecir y va a haber mucho fruto en tu vida. Muchos frutos va a haber en tu vida porque tú estás dando pasos agigantados en fe. El tercer punto, esforzaos. Tenemos que esforzarnos en tener la estatura de Cristo. Y usted dirá, oye, pero la estatura de Cristo, ¿a qué se refiere la estatura de Cristo? El Señor dice que debemos crecer hasta alcanzar y caminar en el Señor hasta alcanzar su estatura. Nosotros para crecer necesitamos hacer muchas cosas. Tenemos que esforzarnos, obviamente. Parece que el camino del cristiano trae muchos retos. Recordemos que estamos acá en esta tierra para ser moldeados y cada día parecernos más a nuestro Salvador. Este Salvador del mundo. Del mismo modo que Él nos enseñó el amor y la obediencia a Dios por otros. El Señor quiere que tú y yo permanezcamos allí. Y en ese sentido el Señor te va a bendecir. Como consecuencia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, debemos comprender que la verdad en su palabra nos da madurez para atraer a otros a Dios y permite que podamos ser un cuerpo efectivo y constante en contra de las acechanzas del enemigo. Tú puedes ver la cruz de Cristo y puedes ver muchas medidas. Tú dices, no, que eso es demasiado alto, es demasiado ancho, es demasiado extenso. La medida de Cristo es imposible alcanzarla. Pero el Señor lo que desea en este tiempo de nosotros, que seamos humildes y sencillos de corazón. El Señor dice que el humilde y sencillo de corazón Él no desprecia, sino que Él se acerca a Él. ¿Qué tanta humildad hay en tu corazón y tanta sencillez al momento de alcanzar a otros para Cristo? Al momento de recibir esta administración, esta palabra de expansión, de crecimiento, de multiplicación integral. ¿Qué tan humilde estás siendo? Dios quiere que aflore esa humildad y esa sencillez, porque Dios va a obrar desde allí. Eso es como cuando ofrendamos y damos para Dios. ¿Cómo lo estás dando? ¿Desde tu mezquindad? Desde el primero yo y después la iglesia. No, la iglesia no voy a dar. Mire, mi hermano, el Señor no te va a bendecir así. El Señor no te va a multiplicar así. Estás robando, escondiendo lo que Dios te ha dado para multiplicar y poder alcanzar a otros. La necesidad en este tiempo de la iglesia es bastantísima. Y quienes saben y tienen conocimiento de cómo alcanzamos a otros, no es nadie más que nosotros juntos aquí. Y si nosotros somos escasos, ¿cómo vamos a poder alcanzar a otros? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde está la provisión de Dios? ¿Para qué Dios te está bendiciendo entonces? Tú estás aquí para bendecir a otros, para multiplicarte. Tu crecimiento en esta mañana se va a lo exponencial en el nombre de Jesús. Tú no te vas a quedar ahí más sentado pensando en lo que está sucediendo alrededor de ti. Una de las trampas del diablo, que el Señor lo reprenda, es que tú te quedes continuamente pensando en lo que te pasó. Si te quedas pensando en lo que te pasó, esa es tu cárcel. Si te quedas pensando en lo que sucedió, esa es tu cárcel. Pero si te liberas de esa cárcel y piensas en lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, perfecta, con su sangre divina, tú vas a salir de esa cárcel. Mas nunca vas a estar en esa cárcel de oscuridad. Y te vas a multiplicar a 100 por 1. Yo quiero que estés sobre tus pies, por favor, en esta mañana. Aleluya, Jesús. Ponte en pies en esta mañana y adora al Señor. Gracias, Jesús, en esta mañana. Porque nosotros nos vamos a hacer los mismos.
Porque nosotros queremos crecer, porque hemos estado hundidos en una cárcel de pensamientos. Yo me libero en el nombre de Jesús de la cárcel del pensamiento, en la cárcel del pensamiento del pasado. Dile al Señor: yo me libero del pasado y me propongo a crecer en el poder del Espíritu Santo, en su palabra, en lo que Él ha dicho de mí, que soy engendrado no según la carne, sino según su voluntad divinas. Qué bueno es saber, Señor, que tu voluntad es perfecta y me trajo aquí a este lugar y te trajo aquí a este lugar. Fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de ningún hombre. No fue la voluntad de un amigo, fue la voluntad divina, el poder de Dios que te trajo aquí para renovarte, para transformarte, para hacerte una nueva persona. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Aleluya. Yo quisiera que alguien, algún amigo que esté aquí esta mañana, pase adelante. Yo quiero orar por usted. Si tú quieres decirle: Señor, cámbiame, ayúdame, dame fuerza, pasa aquí hasta adelante rápidamente, pasa, y yo voy a orar por ti para que el Señor te transforme, el Señor te renueve, porque es tu decisión de renovación mientras adoramos al Señor. Puedes pasar en esta mañana. Aleluya. Esa es mi seguridad. Sí, Señor. Te felicito, te felicito. Excelente decisión. Dios te bendiga. Bella, te felicito. Alguien más, por favor. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Aleluya, Jesús. Te bendigo en el nombre del Señor. ¿Alguien más? Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Felicito por tu decisión, bella. Te felicito por tu decisión. Aleluya, de fe. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Que me da paz, me da seguridad. Gracias, Su Señor. amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Gracias, Señor. Te felicito. Tú tienes el Tu decisión. control. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos al Señor, y más a tu amigo que estás aquí, que quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Aleluya, Jesús. Gracias. Dios te bendiga por tu decisión. El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca Gloria a Dios. Aplaudo al Señor porque tus amigos están viniendo a los pies del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya, Jesús. Dios le bendiga, príncipe. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya, Jesús. Yo quisiera que ustedes repitan estas palabras conmigo, porque ustedes han decidido aceptar al Señor en lo más profundo de su corazón. Le digan al Señor: Señor, yo quiero ser distinto. Yo quiero ser renovado, transformado, cambiado, mudado a otra persona en el nombre de Jesús. Así que repitan estas palabras conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias. Gracias por la nueva vida que me das
esta nueva oportunidad de poder aceptarte como mi único y Señor, como mi amor verdadero, como mi Salvador, como lo que yo realmente deseo o deseaba y no encontraba dónde. Pero hoy te he deseado, hoy te he encontrado. Gracias, Padre bello. Lávame con tu sangre divina. Dile al Señor, lávame con tu sangre divina. Lávame con tu sangre divina. Y borra todos mis pecados. Quiero ser una nueva persona de hoy y siempre. No te voy a fallar. Si te fallo, tú estás conmigo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y que mi nombre, diga que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que jamás se ha quitado de allí. Muchas gracias. Voy a invitar a los pastores que me ayuden en la oración aquí, por favor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar por ustedes, para que el Señor les afirme, les santifique, les guíe en el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor Antolino, ayúdame por favor. Padre, en el nombre de Jesús, extiendan todas sus manos hacia ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por estas vidas, Señor. Hoy oramos por estos hijos tuyos que han venido a esta casa para aceptarte, Señor. Tu palabra dice, Jesús, que si ellos vienen, tú no les vas a abandonar, no los vas a echar fuera, sino que les recibes. Hoy tú les recibes en el nombre de Jesús. Bendice esta vida, Señor. Santifica estos corazones. En el nombre de Jesús, renueva esta vida, Señor. Haz nueva criatura, Señor. Padre, gracias por esta vida, Señor, que ha venido a esta casa. Tú conoces su corazón. Tú la renuevas en esta mañana. Tú la santificas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias por esta vida, Señor. Porque tú la bendices, la renuevas, la mudas a una nueva persona, la santificas por tu poder. En el nombre de Jesús bendice estas manos. Padre, gracias, Señor, por esta vida. Porque ella es nueva criatura en ti, Señor. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ella es una nueva persona en ti, transformada y renovada, santificada, Señor. Gracias, Señor, por esta vida que tú has traído aquí en esta casa, porque tú conoces su necesidad a lo más profundo. Yo no la conozco, pero tú sí lo conoces, Señor. Te pido por ella. Bendícela, santifícala, Señor. Tócala, Señor. Restáurala. Llénala de ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro por esta vida, Señor. Que tú amas, Señor, lo más profundo de ti. Que tú deseas lo más profundo, porque tú eres su amor verdadero. Gracias, Señor. Enjuga sus lágrimas, Señor, su necesidad. Gracias por esta vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Síganlos a ellos que le van a tomar sus dardos.